Estábamos hablando en relación con la fe, cómo Dios prueba nuestra vida. Y necesito solamente reingresar y recordarte que las pruebas son el resultado de una decisión soberana de Dios para llevarnos a un punto donde aprendamos dónde estamos parados, cuánta fe tenemos y cómo reaccionamos ante las circunstancias. Pero las tentaciones es el resultado de nuestras inclinaciones, nuestras pasiones, nuestros deseos. Y eso es en ocasiones una confusión porque colocamos al mismo nivel, pero debemos entenderlo. La prueba es de origen divino. La tentación es nuestra inclinación en base a nuestros deseos, aprovechada por el enemigo para tratar de extraer lo peor de nosotros. Pero la prueba tiene la gran diferencia. Dios espera sacar lo mejor que hay dentro de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de la vida. Hacernos madurar a través de los procesos de la vida. Mencionamos que toda persona está en la escuela de la vida desde que nace, está inscrito. Y la escuela de la madurez es de por vida, una carrera que va a demandar obstáculos, retos, tiempo, paciencia, adversidades. Pero es ahí donde la madurez se va a ir forjando. Y la fe será el recurso más importante en nuestra vida cristiana. No nos gusta escuchar que la fe se mueve donde nada se ve. La fe no opera en el contexto de lo visible, ni de las comodidades, ni de la prosperidad. La fe tiene una característica esencial. Se vuelve sólida, productiva y efectiva cuando estamos bajo presión. Cuando aprendemos que a pesar de lo que tenemos, hacemos, somos, es limitado. Y aún la fuerza de voluntad que Dios nos ha conferido para hacerle frente a la vida, esa es una escasa herramienta cuando somos abrumados por un presente. Y es ahí donde la fe opera. El propósito es hablarte de las pruebas que tenemos. Y en el libro de Génesis, capítulo 22, 1 al 2, si lo buscas, por favor, tendremos un modelo de qué hacer cuando una prueba nos viene. Cómo enfrentar las pruebas de la vida. Y vaya que la vida tiene escenarios inimaginables. No existe un productor cinematográfico capaz de crear, de colocar escenarios, aún en su ciencia ficción, que la vida no lo supere. Y es justo ahí donde necesitamos recordar que somos transitorios sobre la faz de la tierra. Y el propósito de Dios para ti y para mí en la vida no es hacernos felices, no es relevarnos de adversidades, no es concedernos el derecho a la felicidad. El propósito para el cual tú y yo estamos sobre la faz de la tierra es conocer, amar y obedecer a Dios. Si tú y yo perdemos esta condición, lo hemos perdido todo. Porque podemos tener probablemente una vida temporal aceptable, dedicada, confortable, pero estaremos una eternidad lejos de Dios. Así que la eternidad inicia aquí y ahora. No tenemos que cerrar los ojos para empezar a vivir la eternidad. Ya tenemos esa vida abundante. Pero entonces, Dios, como buen padre amoroso, no será un padre sobreprotector. Porque ese es un conflicto que nosotros hemos adquirido. Pero un padre amoroso permitirá el roce, circunstancias, confrontaciones, obstáculos para que su hijo o su hija aprendan cómo vivir en medio del estrés, en medio de la ansiedad, en medio de dificultades. Porque de otra manera no aprenderíamos
cómo descansar en medio de la tormenta. Cómo obtener tranquilidad cuando las cosas están en contra. Y ese es el resultado de que Dios nos va llevando a madurar la fe. La fe, aunque es un recurso provisto por Dios, es algo que tú y yo necesitamos hacer, como los que van al gimnasio continuamente. ¿Por qué van al gimnasio? Pregunto yo. ¿Para tener una figura agradable o por salud? Entonces la fe es el ejercicio de nuestra madurez, es decir, de la calidad de vida espiritual, así como el ejercicio en el gimnasio es al cardio. Sí, ¿verdad? Que la sangre bombea bien. Y esto provee entonces una salud. Así es la fe. Acciones que tenemos que ir realizando para enfrentar los diversos retos. Acompáñame a leer entonces 22 de Génesis 1 al 2, por favor, y te invito a ponerte de pie, ya que vamos a estar 3 horas sentados. Si deseas leerlo conmigo al unísono, excelente. Dice de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Toma tu lugar, por favor, gracias. Esta es la primera palabra de amor que escuchamos al inicio de la Biblia. Escúchame bien. Esta es la primera vez que se menciona la palabra amor en la Biblia. Y va dirigido a una relación familiar, a una situación con un alto grado de involucramiento emocional, porque habla del amor de un padre a un hijo. Habla de una realización, de una promesa cumplida. No es lo mismo orar, confiar y esperar cuando venga la respuesta y descansamos, pero es muy diferente cuando tenemos la respuesta y Dios nos pide hacer algo con esa respuesta. Es muy diferente. Y este es el resultado de un hombre que aprendió cómo enfrentar su vida diaria. La escuela de Abraham empezó a los 75 años de edad, recordarás. Y se mantuvo por otros 100 años firmes caminando con Dios. ¡Qué tremendo! Pero su más grande prueba, esta fue: Dios nos va a colocar en momentos donde estaremos en una confrontación directa con lo que amamos y lo que Dios nos pide hacer. Porque es ahí donde entra la disyuntiva: lo que amo me posee, o lo que yo poseo lo puedo controlar. A veces lo que amamos gobierna nuestro presente, determina nuestras acciones. Lo que amamos nos conduce a tomar decisiones por encima, en ocasiones, de prioridades. Y es aquí donde Abraham estaba siendo confrontado. Dios le dijo: tu único hijo. ¿Por qué? Había despedido a Ismael tiempo atrás, a su primogénito. Isaac no era el primogénito. Escúchame bien. A veces creemos que Isaac fue el primogénito, no. Fue Ismael su primogénito. Y tal parece, como digo yo, que la primera es la primera, ¿no? Los hijos son el primero, es el primero, y viene el nieto, y el primero es el primero. Siempre hay un lugar no preponderante, no de ser selectivo, pero hay algo. Por ejemplo, con el primer hijo aprendes a ser papá. O ya aprendimos a ser papás antes de tener hijos. Nunca. Con el primer hijo aprendes lo que es la paternidad o la maternidad. Y es ahí donde empieza la gran aventura de qué hacer y cómo hacerlo.
Por eso el hijo, la hija mayor paga el precio del noviciato de los primeros o primerizos papás. Bueno, no va a ser mi caso, el de mi esposa, no pasó. Y parece que eso es lo que da un punto muy relevante, porque el primogénito, es decir, aquel con el que tú inicias tu carrera como padre, pues lleva un vínculo muy especial, porque es el principio de la vida matrimonial, es decir, como familia. Y Abraham no fue la excepción. Dios le dio 15, 17 años después de que nació Isaac para permitirle crecer, compartir, estar juntos, invertir ese tiempo de calidad. Y cuando ese amor llega a un punto muy álgido, muy alto, Dios vuelve a decirle a Abraham, ¿te acuerdas? Y es aquí donde tú y yo necesitamos aprender lecciones. Dios estaba probando que realmente gobernaba la vida de Abraham. Si su tesoro como hijo, es decir, Isaac, o el amor por Dios era mayor a pesar de las circunstancias. Y Dios nos va a probar a cada uno de los suyos, porque su propósito no es limitar, disminuir o perder. Permíteme decirte, el resultado de la prueba de la fe es plenitud, abundancia. Cuando Dios nos saca de la prueba, nos lleva a bendición y abundancia. Pero mientras estamos enfrentando la prueba, tenemos que aprender a ser pacientes. Mencioné el domingo anterior que la espera puede representar para algunas personas su punto de quiebra, el punto más difícil, porque es caminar en un túnel donde no hay luz, es enfrentar una oscuridad continua a lo largo de un proceso indefinido. Pero permíteme decirte algo en ese momento: nunca dudes de las promesas de Dios cuando te ha hablado en el día, para que cuando camines en la noche o en la adversidad, nunca te desanimes ni desconfíes. Lo que Dios te ha dicho en lo íntimo, en lo personal, en lo profundo, cuando venga el tiempo oscuro, crítico, nunca olvides que Dios te dijo que estaría contigo por encima de cualquier circunstancia. Y este es el proceso en el cual Abraham inicia una de las más grandes lecciones que los creyentes necesitamos aprender. La escuela de la madurez no es un evento, es un proceso. Y cada condición aportará una lección. Cada enfrentamiento propiciará absorber algo que nos permita superar el ayer. Tú y yo estamos en la escuela de la fe. Estamos en la escuela que nos está preparando para el futuro. Bueno, los que fuimos a la escuela, al menos al kinder sabemos. ¿Para qué es la escuela? ¿Para entretener? No. ¿Para instruir? ¿Para preparar? ¿Hacia dónde? Hacia un futuro inmediato. Y tú y yo estamos en la escuela de la fe. Quizás estás atravesando tiempos muy difíciles, donde no pudiera yo poner tus zapatos. Quizás estás atravesando tiempos críticos. Quizás la luz del sol no brilla como esperamos. Pero debo reiterarte, Dios nunca estará ausente ni distante. Él prometió estar contigo cada paso de tu vida, cada momento de tu vida. Podrás estar silente, podrás tenerse en un momento dado de accionar, pero nunca callará, porque Él estará ahí en su tiempo y su momento para accionar y abrir la puerta que tanto necesitamos. Qué interesante. Abraham, él no omitió una acción cuando Dios le pidió hacer esto. Y ese es el resultado de la fe.
La prueba de nuestra fe es la obediencia. Recuerda eso. A veces decimos, yo tengo mucha fe, pero cuando se exige esa fe, nos abstenemos de accionar. La fe tiene evidencias, tiene obras, tiene hechos concretos que pueden medirse, evaluarse, acciones que pueden plasmarse físicamente. Y Abraham no postergó, no cuestionó, él accionó inmediatamente cuando Dios le dijo, vamos al monte Moriah. Y eso es lo que nosotros en ocasiones en la escuela de la fe nos cuesta trabajo. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué en este momento? Hoy cuando más fe tengo, hoy cuando más te sirvo, ¿por qué, Dios? Y a veces logramos descifrar algo de ese misterio y decimos, ¿para qué, Dios? ¿Para qué estoy en esta situación? Pero la madurez siempre dirá, ¿cómo puedo glorificar tu nombre en este tiempo que estoy viviendo? No hay nada que a tu vida o a mi vida te emerja, nos impacte, nos alcance, que Dios no lo permita. No hay absolutamente nada que llegue a nuestra vida que Dios no lo permita. Él conoce anticipadamente lo que va a venir. Él es Dios. Pero Él nunca permitirá que algo suceda sin un propósito específico. Job, cuando estaba siendo probado, capítulo 1 y capítulo 2 de Job, cuando puedas leer, no lo harás. Job, después de haber empezado con una cascada de eventos en un descenso interminable de condiciones que lo llevó a la pérdida de todo, iniciando con sus hijos. Todo lo perdió. Y permíteme decir, Job estaba iniciando su carrera con Dios. Él no tenía ningún libro escrito, no tenía ninguna Biblia. Él apenas estaba en su comunión, en su relación con Dios. Acabamos de cantar, oh, mi comunión está contigo. Ese es el secreto, escuchar su voz, a ser guiado por Dios, saber qué Dios puede hacer o no hacer. Y Job, en medio de su más turbulenta situación, dijo, yo sé que Dios permitió esta situación, pero tiene un propósito por el cual esto implica que en nuestra espera debe acontecer una capacidad de comprensión y decir, no es simplemente lo que me ha impactado el enemigo que generó todo este daño. Mencioné que debemos distinguir también las consecuencias de las pruebas. A veces somos atrapados y alcanzados por nuestra conducta, decisiones o abstenciones. Y eso son consecuencias de lo que nosotros hemos propiciado. Pero cuando aún en medio de nuestras consecuencias nos volvemos a Dios, Él es un Dios perdonador, un Dios amoroso, que extiende su mano y nos deja. Probablemente no nos librará de las consecuencias, pero estará con nosotros en medio de las consecuencias. Y si Él está en medio de las consecuencias, la tenemos ganada, porque Dios en un instante puede cambiarlo todo. Por eso David aprendió y dijo, ¿en dónde puedo estar mejor después de haberte fallado, Señor? ¿En las manos de los filisteos? Perdón, muchachos, los filisteos. Pero los que sí saben, sí saben. ¿Pasar estragos por una epidemia o en las manos de Dios? Y David, sin pensarlo, porque conocía desde niño esa verdad, no actuó impulsivamente, sabía por un proceso formativo que estar en las manos de Dios es mejor que estar en cualquier otro lugar. Y él dijo, es mejor estar en tus manos que fuera de ellas. Más adelante el Señor Jesús comentó, porque de la mano del Padre nadie nos puede robar. Así que tal vez hoy estamos atravesando un momento crítico. Pero la prueba de Abraham estaba entonces colocándolo en una disyuntiva
o en una alternativa de ideas. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo prioritario? La fe no se mueve en el vacío. La fe se mueve en un ámbito que apela a quien tiene la capacidad de entrar y accionar, aun cuando nuestros recursos o circunstancias son imposibles humanamente hablando. Pero Dios es experto en hacer de las tinieblas luz, en hacer de perdedores vencedores. Amén. Tú y yo somos vencedores en el Señor. Éramos perdedores por naturaleza, pero el día que llegó Cristo a nuestra vida, se acabó esa etiqueta. Mira, nosotros cuando estábamos hace años en la iglesia, teníamos un equipo de voleibol. Y el nombre de ese equipo, ¿sabes cómo se llamaba? Los luces, los perdedores, porque éramos tan malos que siempre perdíamos. Pero éramos tan buenos que siempre íbamos. Pero eso era parte de nuestra vida. Así que el Señor retiró la etiqueta que teníamos ahí de perdedores para hacernos en Él vencedores. Así que no es lo que el mundo piensa de ti, es lo que tú sabes quién eres delante de Dios. Es el tema, aunque no es hoy un tema crítico en la identidad de las personas en esta sociedad. No saber quiénes son, su sentido de pertenencia. No tienen opciones al respecto para decir y mirar y levantar sus ojos al cielo y saber que el Creador de los cielos y la tierra sigue teniendo esa disposición para llevarnos a lo alto. ¿Qué sucedió? Abraham tenía que decidir qué hacer. Cuando conocemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, tenemos un problema. Escucha bien. Cuando sabemos lo que debemos hacer y lo omitimos, estamos eligiendo hacer lo opuesto. Abraham había recibido una promesa que su hijo sería el inicio de una condicionante que llenaría la tierra. Que vendría un pueblo tan grande, tan numeroso que no se podría contar. Y de ahí también saldría el Mesías prometido. Así que Abraham tuvo que determinar cuál era su prioridad. En las pruebas tenemos esa pregunta. ¿Qué hacer? ¿Mis intereses son los que determinan mis acciones? ¿O las prioridades determinan acciones? Pregúntate eso cuando estemos pasando por un momento. Si nuestras prioridades determinan acciones, estas prioridades deben estar sustentadas en las verdades que tenemos. Y a veces no van a ser decisiones fáciles de tomar. No van a ser decisiones que conlleven paz en el momento gozo, porque hay una inquietud. Pero en la medida que das el paso, esa paz puede venir. Yo recordando cómo ilustrarte este proceso, me acordé de una chica que estuvo con nosotros, bueno, muchos puertorriqueños, pero había una en especial. Se convirtió aquí al Señor. Ella ya estaba comprometida. Ya tenía 5 años de novia. 5 años de novio. Su novio estaba graduándose de doctor también. Ella estaba prácticamente en su último año y se convirtió aquí al cristianismo, aquí en la ciudad. Su roommate, Mirka, le compartió el evangelio y fue un cambio radical en su vida. Ella inicia la vida cristiana, empieza a adquirir el conocimiento y la revelación de la verdad que tú y yo conocemos. Y ella empezó a determinar el orden de sus prioridades. Mientras su relación con este muchacho aquí continuaba, ya había sido pedida, ya tenía su anillo, tenía todo prácticamente esperando regresar a su patria para casarse. Ya estarían compadres los papás. Pero oh, qué diferencia. Cuando una mañana nos llama esta chica, mi esposa y tu servidor, para tener una cita. Nos sentamos
Y ella empezó a decir, he decidido, en base a lo que Dios pide de mí, entrega, dedicación y un orden de prioridades apropiado, he decidido romper mi relación con este joven. Qué difícil. Y nosotros, pero ¿lo has pensado, lo has meditado? Ella estaba atravesando por una prueba que solo ella sabría qué decir y cómo hacerlo. Es donde tú y yo no podemos intervenir. Y a veces queremos ser los consejeros de algo que no nos compete. Tenemos que aprender esas lecciones. No tenemos injerencia en algo que es personal. Pero haciendo las aclaraciones pertinentes, las palabras de esta chica fueron: sé que tengo un compromiso con él, con mi familia, ya hubo una colocación de grandes responsabilidades, pero he tomado una decisión. Ya le hablé del Evangelio y si él no quiere caminar conmigo en la fe, he decidido que nunca lo hará más. Rompió su relación, rompió su compromiso. Y para nosotros fue un impacto, porque dices, 5 años. Ya tenían toda su vida hecha. Ya tenían prácticamente su casa en Puerto Rico. Todo lo tenían. A punto de graduarse ambos como doctores. Pero el orden de prioridades determinó sus acciones. Escúchame. En la prueba siempre habrá un orden de prioridades que debemos accionar. Si lo omitimos, hemos decidido no pasar la prueba. Cada uno tiene una prueba distinta. No podemos colocar el mismo parámetro. Mira, tan así que somos distintos que no te pareces a mí, ni yo a ti. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiere decir que cada persona, cada creyente está atravesando un tiempo difícil, un tiempo crítico, un momento único, un momento de decisiones, un momento de tomar acciones. Y es ahí donde uno debe tomar la verdad de la palabra para saber qué hacer y cómo hacerlo. Pues cuando esta chica habla, sus papás me llaman. Ya no puedo llegar a casa. ¿No? Pero finalmente ella se mantuvo y dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Si no hay un orden de prioridades en este muchacho, no continuaré con lo que diga mucho. Esto es algo que dije, ¿cómo ilustrarte? Que a veces nuestras decisiones parecen fuera de nuestra capacidad de magnificar, colocar lo que tenemos delante de Dios. Dios no le estaba pidiendo a esta chica romper. Fue su decisión. Y hoy está casada con un hijo de un pastor. Me tocó casarlo allá en Salvador. Cuando ves esos ascensos, esos progresos, pero aquí necesito por el tiempo reiterarte lo siguiente. Dios en ocasiones puede llevarnos al límite, escúchame bien, al límite de nuestra capacidad física. A veces surge una condicionante desde enfermedad, en la cual oramos, creemos las promesas y nada acontece. Y va agravándose la condición. Y la fe o puede mermar o puede mantenerse firme. El punto es lo siguiente. En la prueba, la fe tiende, y ese es el secreto para ti y para mí, la fe tiende a expandirse en vez de limitarse. En medio de todas estas circunstancias, cuando conocemos a un Dios fiel, a un Padre amoroso, a un Dios que hace posible lo imposible, nuestra fe no se limita, empieza a adquirir una dimensión más elevada, porque sabemos que Dios puede hacer posible lo imposible. Ese es el secreto. Cuando
cuando estamos en la prueba. Creerle a Dios a pesar de lo que no estoy viendo o a pesar de lo que estoy enfrentando. El propósito es llevarnos a esa plenitud, a expandir nuestra fe, a enriquecer nuestra vida, a darle carácter a nuestra fe. Ese es el punto. Pero Dios también puede llevarnos al límite en lo financiero. Y a veces pasamos estragos difíciles, y me incluyo en ese sendero. Tiempos críticos. Como empresa no generábamos recursos de 3 meses. Teníamos un alto grado de pérdida. Y aunque estábamos en el aire hablando en cuestión financiera, nunca nuestra fe se perdió. Porque sabíamos que en su soberanía, o Él puede decir sí, o puede decir no. Aquellos 3 jóvenes hebreos son una muestra muy palpable de qué hacer cuando las cosas son difíciles. Estaban por entrar al horno de fuego, lo puedes ver en el libro de Daniel. Y estos 3 jóvenes fueron sentenciados que si no cambiaban de prioridades, serían llevados al horno de fuego. Calentaron 7 veces el horno. 7 veces más. Y estos 3 jóvenes estaban observando cómo esas llamas adquirían fuerza, devastación completa. Pero su confianza en Dios no mermó a pesar de estar observando un panorama negro. A veces Dios puede salvarnos antes del gran o en medio de él. Y estos 3 jóvenes dijeron: mira, rey, y a mí me impactan sus palabras porque eran jóvenes. Mira, rey, nuestro Dios puede librarnos de tu mano y del horno. Pero si así no lo hiciera, no vamos a renunciar a nuestras prioridades. Y fueron lanzados al horno de fuego. Conocen la historia. Cuando todos esperaban un fracaso, una bancarrota, una destrucción, el Señor estaba con ellos en medio del fuego para sacarlos a la casa. Dios nos puede llevar al límite. Y es ahí donde tú y yo necesitamos darnos cuenta que en su soberanía puede suceder. En lo emocional, en lo familiar, laboral, académicamente, financieramente y aún en lo espiritual, Dios nos puede llevar al límite. Porque su propósito no es que nuestra fe permanezca en el mismo nivel, bajo la misma condición. El propósito de Dios es que nuestra fe se expanda, crezca, se manifieste en otro ámbito, en otro nivel. Ese es el secreto de la prueba. Llevarnos a otro punto más elevado. En otras palabras, necesitamos crecer cada día. Acompáñame al Salmo 66, verso 10, por favor. Este es uno de esos textos que te va a dar una gran claridad. Y estás hablando del Antiguo Testamento. Dice aquí: porque tú nos probaste. Fíjate bien, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre tiene una manera especial de tratar con sus hijos. Dice aquí: tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste como se afina la plata. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de la prueba entonces no es solamente mostrarnos que nuestra fe puede crecer o expandirse. Está diciendo que Él está depurando cada día nuestra vida, retirando las impurezas que en ocasiones ni cuenta nos damos que están ahí. Es que el mundo nos permea con ideas, posturas, acciones, y es tan fácil a veces ser susceptible de adquirir algo y no nos damos cuenta, pero empieza a engrosarse, a adherirse de tal manera que no nos permite desarrollar lo que necesitamos. Y la prueba será como un pequeño pulimento. ¿Te acuerdas de cómo se hacen o se abrillantan los metales? ¿Cómo es? Pero cuando estábamos niños, sí, ya sé.
Cuando estábamos niños, no se cambiaban rápidamente las mujeres de los carros. Algunos que tienen 20 años se van a acordar. No se cambiaban rápidamente. ¿Por qué? Cuando iban al taller, había una maquinita, sandblast, se llamaba así. Se insertaba, se oprimía el botón y era un baño de arena. Es decir, la arena giraba con tal intensidad y velocidad que limpiaba perfectamente las tuberías, las dejaba limpias. Eso es precisamente lo que dice aquí: me ensayaste, me limpiaste, me purificaste, retiraste lo que me impide crecer, madurar y alcanzar la estatura. Una vez mi hermano y yo, trabajando, nos hablaron de la Comisión de Electricidad para ir a ver una presa en Tequila. Y fuimos y entramos donde están las turbinas abajo. Y se siente la presión sabrosa como la de la presa Hoover Dam allá en Vegas, en Arizona. Estas son más pequeñas, pero se siente la presión. Y cuando estábamos ahí, mi hermano y yo, nos dijeron: necesitamos un presupuesto de qué se puede hacer aquí. Habían retirado parte de una turbina y estaba negra, como conciencia. Así se dice, negra. Y eso no se podía hacer de una manera manual. Eso es a través de una presión de arena que se llama sandblast. Así es como se limpia el metal, a través de una fricción, desalojando todo aquello que no es compatible con la naturaleza. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando estamos bajo esta circunstancia: despojarnos de lo que creemos que forma parte de nuestra vida y nos está impidiendo madurar, crecer y alcanzar la libertad. Por eso Dios está buscando cómo hacer que sus hijos sean capaces de darle el blanco el día de mañana. Hay un costo a pagar siempre en el tiempo de pruebas. No puedo omitir este parte. Pero antes de que te dejes este Salmo 66, acompáñame el verso 12 para poder concluir este punto. El verso 12 dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el tiempo de prueba. ¿Recuerdas aquel pasaje que a veces citamos en Isaías? Aunque pases por las aguas, no te anegarán, por el fuego no te quemará. Fíjate lo que dice. Pasamos por el fuego y por el agua, y el resultado de haber aprobado la prueba. Y nos sacaste abundancia. Ese es el propósito de la prueba: llevarnos de lo menos a lo más, de la esclavitud a la libertad, de la impureza a la pureza, de la derrota a la victoria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y a veces estamos luchando porque no damos el paso para pagar el precio. A veces queremos soluciones a nuestros problemas, pero no estamos dispuestos al costo exigido. En el monte Moriah hubo un precio a pagar. Y la pregunta es: ¿estamos dispuestos a ese costo, a ese precio? La pregunta entonces sería: ¿cuál es tu ofrenda que tienes que dejar en el monte Moriah? Eso es compromiso. Porque hablan de que algunos estamos en tiempos difíciles, pero ¿qué necesitamos hacer? Rendirnos a la voluntad de Dios.
La obediencia está completa, escúchame bien, la obediencia está completa cuando nos sometemos a su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad nuestra prioridad, entonces las cosas van a cambiar. Qué difícil cuando estamos enfrentando una serie de condiciones adversas, críticas, que están desgastándonos y no tenemos forma de salir de ellas, cuando podemos acudir a la fuente que tiene todo el poder para hacer posible que las cosas cambien. ¿Cómo lograr superar nuestra situación? En ocasiones Dios no va a cambiar lo que está afuera, porque la metodología divina es iniciar dentro de nosotros y cambiar lo interno para entregar lo externo. Qué difícil. Dios desea hacer cambios de lo interno al externo. Y nosotros estamos a la inversa, primero que cambien las cosas y después cambio yo, porque no consideramos que somos el punto donde Dios inicia. Y Abraham, su obediencia fue completa. Dios honra la obediencia. ¿Cuál es el costo que tenemos que hacer? Mira, tú y yo hoy podemos rendirle los problemas que tenemos, pero si no le rendimos el corazón, Dios pudiera ayudarnos a solventar la problemática, pero Dios está más interesado en darnos de Él, porque después viene lo que tiene. ¿No te puedes seguir conmigo, Rafael? Sí. Mencioné que el propósito por el cual fuimos creados y estamos sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy es con un propósito definido por Dios: conocerlo, ser de Él, amarlo, y entonces nuestra vida va a tener sentido, propósito, va a tener dirección, va a tener una meta específica que alcanzar. No hay problema que Dios no sea capaz de cambiar. Pero si hoy le rindo lo que soy y posteriormente le rindo lo que estoy enfrentando, entonces Dios tiene una avenida abierta para que su poder pueda circular sin ningún problema. Pero a veces ponemos los semáforos en alto cuando deberían estar sincronizados. Y cuando están sincronizados podemos fluir en el tráfico. Antes de iniciar, pues estamos iniciando el tráfico. Cuando están sincronizados los semáforos podemos ir avanzando con mayor fluidez. Y es el momento entonces para poderle decir: Señor, aquí está mi vida. Cierra tus ojos, por favor. Y es personal. Es algo donde tú solo sabes dónde estás parado. ¿Cómo has reaccionado ante la problemática que hoy tienes? ¿Te has desgastado, extenuado? ¿Has llegado a los límites de tu propia fuerza? Es el momento de poderle decir: Señor, toma mi vida. Señor, nada por ocultar. Las puertas de mi alma están abiertas para ti, Señor. Límpiame de toda impureza. Lávame de toda maldad, Señor. Crea en mí un nuevo corazón, una mente nueva. Porque tu presencia, Señor, paz y libertad brinda a aquel que se rinde a ti, Señor. Te entrego mi presente y mi mañana, Señor. Hoy, ante cielos y tierra, confesaré: tú eres mi Señor, mi Salvador, mi libertador. Y solo a ti escucharé y a ti solo serviré, Señor. Porque en el orden de prioridades de mi vida,
eres el número uno. Gracias, Padre. Y ahora colocamos delante de ti, Señor, las condiciones que vivimos, las circunstancias que estamos enfrentando. No deseo obstaculizar tu proceso, Señor, formativo de mi vida. Tú me has permitido hoy estar aquí y tu propósito es que conozca más de ti, que pueda entender que si tú estás a mi lado, puedo continuar caminando a pesar del camino difícil, sinuoso, crítico. Y aun cuando las nubes ensombrezcan mi día, sé que la luz divina brilla más allá del sol. Padre, toma en tus manos lo que hoy no podemos cambiar, lo que no tenemos la capacidad de alterar. Forja nuestra vida a través de este momento para salir con un carácter definido, con un temperamento suavizado, Señor, con una capacidad de empatía, de amar a otros, Señor, con un cambio donde nuestra fe se profundice, se arraigue y podamos entonces llevar ese poder transformador en nuestra propia vida para decir a otros que no es nuestro talento, no es nuestra habilidad académica. Eres tú la fuente de ese poder transformador, Señor. Padre, en tus manos colocamos nuestra familia. ¿Cuántas condiciones vivimos? ¿Cuántas asperezas se generan? Pero tu amor es capaz de limar cada una de ellas, mi Dios. Revertir condiciones para propiciar al amor florecer una vez más. Para propiciar, Señor, a esa calidad de aceptación, convertirse en algo nuevo, mi Dios. Y proveer armonía en el hogar, Señor, en la familia, en lo espiritual como en la natural, Señor. Ayúdanos a continuar mirando, creyendo que lo que hoy estamos colocando delante de ti no se va a perder en el vacío, no será simplemente una oración, se convertirá en la oportunidad del cielo para entrar a nuestro favor, para consolidar acciones que definen nuestro presente y futuro, Señor, para traer la armonía, la paz, fortaleza, seguridad y saciar nuestra sed de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos llevarás a la abundancia, a la bendición, a la libertad. Gracias, Altísimo Dios. Gracias, Señor.